Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 15. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lectura de la Biblia, Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 31. Alabamos al Señor por la revelación de este libro tan precioso, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 al 13, forman una sección y hoy vamos a entrar en Juan capítulo 14, que es el comienzo de la segunda sección. La segunda sección abarca desde el capítulo 14 hasta el final del capítulo 21. Entonces son dos secciones. La primera sección del Evangelio de Juan nos muestra que Dios, Él quiere darnos su vida eterna. Porque toda la solución para el hombre y toda la solución para que Dios pueda hacer su voluntad, para encabezar a Cristo sobre todas las cosas, y antes Él necesita ser la cabeza sobre su iglesia. Es necesario que el hombre reciba la vida eterna. Pues lo que Dios quiere aquí en la tierra no es implantar una religión para mejorar el comportamiento humano. No es una organización religiosa que enseña a una conducta cristiana. Lo que va a cambiar realmente al hombre y va a ser la voluntad de Dios es la vida eterna que el hombre necesita recibir. Y la vida eterna es muy abstracta. La vida propiamente dicha es muy abstracta. Ella es misteriosa, ella es algo indescriptible, inexplicable. Por tanto, para que el hombre pueda recibir la vida, Dios entonces envía a la palabra. La palabra es algo más concreto. La palabra, usted sabe de dónde, de quién es quien habla, dónde está la fuente de quien está hablando. Y entonces esta palabra que Dios iba a mandar haría al hombre recibir la vida eterna. Sin embargo, la palabra que Dios envió al hombre no es solamente un medio de comunicación, sino que la palabra que Dios envió al hombre fue el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, como el Verbo que estaba en el principio con Dios. Y Él fue enviado, Él se tornó carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Era muy simple. Era solamente el hombre, que él reciba la palabra que Dios le envió al mundo, y el hombre sería salvo, y el hombre recibiría la vida eterna. Era algo muy simple. Sin embargo, toda la complicación estaba en aceptar a Jesucristo como el enviado de Dios en la época en que Jesús vino aquí en la tierra. Los líderes judíos no reconocían como el Cristo como el Mesías y por tanto no recibieron su palabra. Y al comienzo de Juan, él dice que la vida estaba en él, en el Verbo, en la palabra, y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone sus obras.
hechas en tinieblas. Y quien está en las tinieblas se molesta con la luz. Por tanto, hermanos, muchas veces nosotros somos molestados por la luz y nosotros no debemos huir de la luz. Nosotros debemos permanecer en la luz aún que molestos. Oh Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos recibiendo a varios hermanos que vinieron de varios lugares para participar y ser perfeccionados en el CEAP de Lorena y también en el PAC. Y la experiencia de ellos casi que no es diferente. Es que ellos estaban cómodos en su situación, en su ambiente en que estaban. Ellos tenían mucha intimidad y libertad. Sin embargo, viniendo a una esfera diferente, tanto del CEPEP como del PAC, y ellos están un poco molestos. Pero gracias a Dios, ellos sabían que estaban aquí para ser perfeccionados, pedían al Señor una experiencia diferente y el Señor fue quitándolos de su hábitat natural y llevándolos a una situación de estar incómodos. El hombre natural queda incómodo con algunas situaciones que Dios nos coloca. Si nosotros permanecemos en la exposición de la luz, en algún momento la luz va a hacer su trabajo. Y no sucede otra cosa. En el segundo, tercer día, nosotros en el tercer día somos resucitados. En el tercer día, si permanecemos en la luz de la vida llega a nosotros. La luz que transforma llega hasta nosotros. La luz que da vida comienza a alcanzarnos. Por eso, hermanos, no quedemos preocupados cuando estamos incómodos con la luz. Vamos a permanecer en la luz y la luz nos traerá grandes beneficios. Nosotros recibiremos el beneficio de la vida que está en la luz. Muy bien. Entonces, Jesús, en cuanto estuvo en la tierra, Él era la palabra y Él hablaba de parte de Dios, del Padre. Él no hablaba sus propias palabras. Él oía del Padre que hablar y Él hablaba por el Padre. Y Él también no hacía nada por sí mismo. Él decía, nada puedo hacer yo por mí mismo. Entonces, todo lo que Él hacía, el autor de esas obras era el Padre. Todo lo que Él hablaba, el autor de su palabra era el Padre. Entonces, Él era solamente un instrumento, un canal para que el Padre pudiese hablar y dar vida al hombre. Es eso. Solo que hay una gran dificultad para los hombres entender y reconocer que el enviado que Dios envió habla sus palabras, habla las palabras de Dios. Entonces, cuando aquel hombre enviado por Dios habla, muchos alrededor suyo cuestionan si él realmente es el enviado de Dios. Entonces, prácticamente muchos capítulos de esta primera sección, del capítulo 1 al 13, fueron cuestionamientos del pueblo judío, del liderazgo del pueblo judío, y llegó un momento en que el Sanedrín se reunió y tomaron la decisión grave. Esta decisión era arrestar al Señor Jesús con la meta de matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo que el pueblo esté tumultuoso. Muchos del pueblo estaban yendo a Él. Y si continuase así, ellos iban a perder sus privilegios de poder, de posición, de liderazgo que ellos tenían. Y aún peor, el imperio romano iría a destituirlos como autoridad sobre el pueblo judío
porque ellos no tenían la capacidad de controlar al pueblo judío. Entonces, por causa de esto, ellos querían resolver enseguida esta situación matando a Jesús. Entonces, Jesús, a partir de ese momento, también rompió con los judíos y comenzó a buscar sus propias ovejas. Sus ovejas que oyen su voz, que conocen su voz, que el Señor quiere quitar a estas ovejas del aprisco de la ley, porque la ley sirvió de ayo, de tutor, hasta que viniesen a Cristo, y la ley debería conducir a aquellos que estaban en el aprisco de la ley a Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesús vino aquí para conducir a estas ovejas que son suyas para fuera del aprisco y comenzar a darle los pastos nuevos, frescos. Entonces el Señor comenzó a buscar, a formar su iglesia a partir de entonces. Entonces, aún así, en el capítulo 12, Él fue a Betania, y allí en Betania Él tenía el ambiente propicio para Él, y allí estaba un banquete ofrecido por Simón el leproso. Su nombre no era bueno, pero indica, hermanos, que nosotros éramos pecadores, nosotros éramos leprosos, nosotros éramos rebeldes contra Dios, pero el Señor un día nos salvó, nos perdonó nuestros pecados y nos curó de la rebeldía, y hoy nosotros estamos aquí como una de las ovejas del Señor. Y también allí estaba uno que fue resucitado, Lázaro, y nosotros estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos describe: nosotros andábamos como todos andaban, según las inclinaciones de nuestra carne. Nosotros andábamos según la voluntad de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Pero mal sabíamos nosotros que estábamos siendo gobernados por los principados y potestades del aire, por las fuerzas espirituales del mal, y el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia estaba controlándonos, y nosotros estábamos muertos para Dios. Pero gracias, un día la gracia nos alcanzó, nosotros creímos en el Evangelio y nosotros fuimos salvos, obtuvimos la vida, resucitamos con Cristo, y no solo resucitamos con Cristo, nosotros fuimos elevados para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, gracias a Dios, estaba allí también una mujer, Marta, que servía al Señor, representando a muchos hermanos y hermanas que están aquí dispuestos a servir a nuestro Señor. Y también estaba allí María, que quebró un frasco preciosísimo de alto precio, quebró un frasco de perfume de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus propios cabellos. Esto muestra la miniatura de la vida de la iglesia en Betania. Betania quiere decir la casa de la miseria, casa de los pobres, casa de la aflicción. Hermanos, nosotros estábamos todos afligidos. Éramos aquellas ovejas como aquellas multitudes en Mateo 9, como ovejas sin pastor. Todos vivíamos afligidos, vivíamos exhaustos, ¿no es así? No teníamos dirección, no teníamos pastor, pero gracias a Dios, el Señor nos llamó por el nombre, y hoy nosotros hacemos parte de su rebaño. Y hermanos, esta es la miniatura de la vida de la iglesia en Betania, en capítulo 12 de Juan. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 12, el rechazo de los líderes judíos llegó al máximo. En el capítulo 13, entonces, Jesús, en un ambiente más íntimo con sus 12, Él, en la mitad de la última cena de la Pascua,
que él participaría con sus discípulos. Era un momento de tristeza, era un momento en que sus discípulos sabían que su maestro estaba partiendo en la Pascua. Entonces, esperaban orientaciones finales de su maestro, qué hacer, porque ellos estaban todos perplejos, atónitos. No sabían cómo sería su futuro, para qué rumbo ellos tomarían. Esperaban que Jesús les diese las últimas recomendaciones. Pero Jesús hizo una cosa sorprendente. En medio de la cena se quitó la túnica y se ciñó con una toalla, se inclinó, se humilló, lavando los pies de los discípulos. Hermanos, esta lección de humildad, esta lección era para mostrar a sus discípulos que tal vez estuviesen pensando quién, después de la partida de Jesús, quién de entre ellos iba a ser el líder, quién iba a tomar el liderazgo, quién era el primero, quién era el segundo. Pero Jesús se levantó para dar una lección de humildad y lavando los pies, y recomendó que ellos hiciesen lo mismo, lavando los pies uno de los otros. Quiere decir, nadie se considere superior a los otros. Antes estamos aquí como siervos sirviendo a los hermanos. Nosotros somos siervos. No vinimos, hermanos, para ser jefes. Nosotros vinimos para servir. Si nuestro maestro nos sirvió a nosotros, ¿quién somos nosotros para no tomar el mismo ejemplo y también servir a los hermanos? Y ahí en el capítulo 13 aún había algo molestándole a Jesús. Y esto que le molestaba está en el capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Aún había la necesidad de que él denunciase al traidor y separara al traidor. Y en esta misma escena, el traidor fue marcado y Judas Iscariote salió de aquella escena. Y fue en este momento que Jesús entró. Jesús dijo, versículo 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces Jesús de cierta manera se sintió más aliviado porque él estaba con los 11 discípulos que realmente eran confiables. Eran los 11 de sus ovejas, eran los 11 que el Padre entregó a él para que él cuidase de esas ovejas. Hermanos, él podía dar las últimas palabras de intimidad de su corazón, que está en el Juan 14 en adelante. Entonces nosotros vamos a entrar en esto, solo que aún era el momento de gran tristeza porque Jesús estaba partiendo y no era fácil para Jesús, hombre, también enfrentar las agonías de su muerte. No es fácil para nadie. Tal es así que voy a comprobarles a ustedes. En el capítulo 12, versículo 27, Jesús dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hermanos, Jesús estaba angustiado. Él iba a pasar por muchos sufrimientos antes de la crucifixión y también en la crucifixión angustia. Tal es así que en el jardín de Getsemaní, aún nosotros vamos a ver, Jesús llegó a pedir al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí toda esta angustia, todo este sufrimiento, esta agonía, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, hermanos, no es fácil para Jesús, pero Jesús vino justamente para hacer esto. Él necesitaba morir. ¿Sabe por qué él necesitaba morir? Ahí Juan 14, de ahí en adelante,
nos muestra, nuestro Señor Jesús necesitaba morir, porque si Él no muriese, hermanos, no tendría la solución a nuestros problemas. No seríamos ni capaz, aún oyendo la palabra de Jesús y haber obedecido, nosotros no éramos capaces de recibir la vida eterna si Jesús no hubiese muerto y resucitado y tornarse el espíritu de realidad. Entonces, Él tenía que morir. Él vino para esto. Entonces, Él sabía muy bien de su misión. Así entonces, a partir del capítulo 14 al 21, entra la segunda sección. ¿Qué es esta segunda sección? Habla de la muerte y resurrección de Cristo. Él se tornaría el Espíritu, entrarían los que en Él creyese y formarían ¿qué? El cuerpo de Cristo. La iglesia sería engendrada y quien creyese en Él se tornaría miembro de este cuerpo y Él edificaría el cuerpo de Cristo para un lugar de habitación de Dios y Dios estaría para siempre con los hombres. Esta es la segunda sección. Entonces vamos a entrar, vamos a continuar. Versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué dice Jesús no se turbe vuestro corazón? Hermanos, porque los discípulos estaban tristes. Los discípulos estaban confundidos. Los discípulos estaban perturbados. Ellos no sabían cómo sería esto. Ellos no sabían cómo sería la situación de ellos de ahí en adelante. Entonces, por la inminente partida del Señor Jesús, ellos estaban tristes. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería su futuro? ¿Qué ellos deberían de hacer de ahí en adelante? Entonces Jesús los conforta y revela que su partida traerá grandes beneficios a ellos. De hecho, la partida del Señor Jesús trajo grandes beneficios para nosotros. En la casa de mi Padre. ¿Qué es la casa de mi Padre? Muchas moradas. ¿Qué es la casa de mi Padre, hermanos? Hay una interpretación completamente equivocada de que estas muchas moradas serían con la muerte del Señor. Él iría al cielo y allí Él prepararía mansiones celestiales, una mansión celestial para usted. Entonces, por eso, quien entendió, espera un día y morar en una mansión celestial. Nosotros no necesitamos morar en ninguna mansión celestial. Hermanos, nosotros vamos a morar en el Padre. Nuestro lugar de habitación es Dios. Entonces, la casa del Padre, la casa de Dios, hermanos, representa para nosotros hoy, la casa de Dios es la iglesia. Y en el Antiguo Testamento era el templo, el santuario. Entonces, yo voy a leerles con ustedes, Deuteronomio 12, versículo 5. Deuteronomio 12, 5. Allí nos dice qué cosa. ¿Qué nos dice allí? Sino que el lugar que vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, buscaréis. Dios entonces dijo al pueblo: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, yo voy a escoger un lugar de entre las 12 tribus y allí yo voy a poner mi nombre y también mi habitación. Y ustedes deberán ir para allá
llevar vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto allí ya previendo que Dios escogería un lugar. Ahora, en 2 de Crónicas 6, queda claro el lugar que Dios escogió. 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Mas escogí Jerusalén para que allí sea establecido mi nombre, y escogí a David para de mi pueblo, también David mi padre, respecto a haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre, el Dios de Israel. Entonces Dios escogió a Jerusalén y allí poner su nombre y su habitación. ¿Qué sería su habitación? Era el templo que Dios puso en el corazón de David construirlo, y Salomón David preparó todos los materiales, todos los recursos necesarios, y Salomón ejecutó esa construcción. Entonces, la casa de Dios en el Antiguo Testamento significa este lugar de habitación de Dios, que es el templo que fue construido por Salomón. Solo que en el Nuevo Testamento, hermanos, este lugar, este templo es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, la intención de Juan 14, a partir de Juan 14, en la segunda sección, hermanos, es Dios. La intención de Dios es introducir al hombre en Dios. En la primera sección, Dios desea dar vida eterna. Esto quiere decir, Dios desea introducir a Dios en el hombre. Y ahora Él quiere introducir al hombre en Dios. ¿Cómo? Por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Ahí Él volvería como el Espíritu que yo ya leí con ustedes en Juan capítulo 7, versículo 37. ¿Ustedes recuerdan? Juan 7. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Porque Jesús no había sido glorificado. Por eso, hermanos, aquí habla con relación al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros recibimos a Jesús. Y cuando recibimos a Jesús, en verdad recibimos al Espíritu. El Espíritu, hermanos, solo lo tendríamos después de la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús sucedió, hermanos, en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él se tornó ¿qué? Él se tornó el Espíritu. Pero usted me va a preguntar, pero el Espíritu de Dios ya no había, sí, ya había. El Espíritu Santo no había, sí, había. Pero Éxodo 30, recuerdan que nosotros le mostramos a los hermanos. Déjeme leer primero Juan 14. Juan 14, este espíritu sería el Espíritu de verdad. Versículos 16, 17 de Juan 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo, Jesús, en la carne, yo no consigo estar para siempre con ustedes. Yo tengo un plazo de validez. Un día no voy a poder estar más con ustedes, pero yo
le voy a pedir al Padre que mande otro consolador, y este otro consolador va a poder estar con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro consolador? Es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo los discípulos le conocían si ellos nunca habían oído del Espíritu de verdad? Si el otro consolador aún no había sido enviado, ¿cómo los discípulos lo conocían a él? Aquí dice, vosotros le conocéis porque él habita con vosotros. ¿Quién habitaba con ellos? Jesús. Jesús habitaba con ellos. Entonces, este Espíritu de verdad es el mismo Jesús. Ahí él dice, y estará en vosotros. Entonces, Jesús, la única posibilidad de que Jesús entre en sus discípulos es él tornándose el Espíritu. Y como el Espíritu, él podía entrar en sus discípulos. En Juan capítulo 20, después de la resurrección, Jesús apareció en el recinto donde los discípulos estaban encerrados y dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces fue en aquel momento los discípulos recibieron a Jesús como el Espíritu para dentro de ellos. El Espíritu entró en ellos. Y este Espíritu, hermanos, estuvo listo cuando Éxodo 30 nos muestra cómo el aceite compuesto de la unción es hecho. Cuando el Espíritu de Dios existía, pero necesitaba necesitaba agregar los elementos de la experiencia humana de Jesús. La encarnación es un elemento, el vivir humano de Jesús es un elemento, la muerte de Jesús es un elemento, la resurrección de Jesús es un elemento, hasta los sufrimientos de Jesús es un elemento necesario. Son todos elementos necesarios para ser agregado en el Espíritu de Dios o en el Espíritu Santo. Ahí, hermanos, hoy el Espíritu o el mismo Espíritu Santo ya posee todos los elementos de la muerte, de la resurrección, del vivir humano y de la encarnación. Entonces, el Espíritu que nosotros recibimos es tan rico, y el mismo Señor Jesús entró en nosotros. ¿Para qué? Entró en nosotros, para habitar en nosotros. ¿Y cómo? ¿Qué quería hacer Dios? Es llevar a los discípulos para donde Él estaba. Donde Él estaba, nuestro Señor Jesús, aún como hombre aquí en la tierra, Él nunca se apartó de Dios. Él siempre estuvo con el Padre y el Padre siempre estuvo con Él. Solo que Él aún no tenía condiciones de llevar a sus discípulos para estar en el Padre, para donde Él estaba. Pero ahora surge la oportunidad para que Él lleve a los discípulos a donde Él está. Vamos a volver a Juan 14. Él dice así, versículo 3. Y si yo fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo estoy en el Padre, pero ustedes no pueden estar en el Padre en cuanto yo no voy. Si yo voy, esto quiere decir ir es morir. Si yo no muero, ustedes no tendrán cómo estar donde yo estoy. Yo necesito morir y yo necesito volver. Y volver es en la resurrección. Ir es muerte. Volver es resurrección. Entonces yo necesito ir, pero yo volveré. ¿Para qué? Para recibiros a mí mismo. Para que nosotros estemos en el Padre, hermanos, es necesario que nosotros estemos primero en Cristo. Nuestro contacto con el Padre es siempre por medio de Cristo. Por eso, hermanos, en todo el Nuevo Testamento usted puede ver muchos términos en Cristo, porque nosotros
todo lo que nuestra relación con el Padre siempre es en Cristo. No directamente, sino en Cristo. Entonces, hermanos, hasta para estar en el Padre, nosotros necesitamos estar por medio de Cristo, en Cristo. Entonces, Él dice, ¿y sabéis a dónde voy? El camino, ya que es por medio de Cristo, el camino es Cristo. Vosotros sabéis a dónde voy. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Entonces, ellos estaban totalmente atontados. Ellos no entendían nada. Les dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vienen por qué? Porque Él ya estaba en el Padre. Ahora Él quiere introducirnos al Padre por medio de este camino, por medio de la verdad, por medio de la vida. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, como el Verbo, capítulo 1 de Juan 14, el Verbo se hizo carne, esta palabra, y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Esta palabra, habitar, es que el verbo es usado para el sustantivo tabernáculo. Es tabernaculizar, es armar el tabernáculo. Entonces Jesús vino aquí para armar el tabernáculo. El tabernáculo ya simboliza la casa de Dios para el lugar de habitación de Dios que Él quiere edificar. Entonces Él vino aquí, Jesús vino aquí en la tierra como verbo, como la palabra, y armó el tabernáculo entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces, ya indica que Dios quiere edificar una casa con la meta de la edificación de la casa de Dios, que es 1 Timoteo 3:15. ¿Qué es la casa de Dios? 3:15. ¿Cuál es la casa de Dios? Para que si tardo, sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. No es aquella iglesia meramente registrada como una organización humana. La iglesia es un organismo vivo, la iglesia del Dios viviente. Y Él desea Cristo. Cristo es el camino de introducirnos en Cristo por medio de Cristo en Dios y hacer de nosotros, hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, para la habitación de Dios en el Espíritu. Esto está en Efesios capítulo 2. Vamos a ver Efesios 2, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta palabra es traducida como templo. Y van creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo es hecha por todos los miembros. Por eso, hermanos, nuestra misión aquí en la tierra es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, no esperando que los otros hagan por nosotros. Nosotros debemos ser perfeccionados para edificar la iglesia, el lugar de habitación de Dios. Y versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí,
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, Dios quiere obtener este lugar de habitación. Y este lugar de habitación, hermanos, no es solo para que Dios habite, es Dios con los hombres, Dios y nosotros. Este lugar es el lugar de habitación mutua entre Dios y nosotros. Oh, Señor Jesús. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos muestra quién es el material de edificación. Primera Pedro 2, 5, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos estas piedras para la edificación, estas piedras vivas, estas piedras que tienen vida. Hermanos, nosotros no somos piedras muertas, somos piedras vivas, y estas piedras son para edificación de la casa de Dios. Por eso, hermanos, cuando Jesús vino aquí en la tierra, su nombre es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Es Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios desea habitar con los hombres. Discúlpenme, Dios tan rico, tan grande, creador de todo el universo, Dios quiere habitar con usted. ¿Usted cree en esto o no? Usted ganó la lotería. Dios con nosotros. Capítulo 1, 23. Y aquí la Virgen concebirá y dará un hijo, y será llamado como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios quiere habitar. Dios, el objetivo de Dios es introducirnos en Dios y edificarnos en casa de Dios como lugar de habitación de Dios con los hombres, y se concretará en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 va a ser el resultado de esta edificación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: hermanos, el mismo trono de Dios clama, vindica esto. Una gran voz: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermanos, es todo lo que Dios quiere. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Hermanos, qué honra. Dios habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios no mandará a un representante. Él mismo habitará con nosotros. Hay una versión de la Biblia, Biblia Jerusalén. Hay una versión muy buena. Esta última frase, Dios mismo estará con ellos, es traducida así, y a mí me gusta mucho. Y Él se refiere a Dios, y Él, ahí viene un nombre compuesto que Él puso aquí de Dios, Dios con ellos. Todo está unido por guiones. Dios con ellos es un nombre compuesto, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Hermanos, nuestro Dios en la eternidad no será más solo Dios, será Dios con los hombres. Dios habitará con los hombres por toda la eternidad. Hermanos, es esto que Él está haciendo, y Jesucristo vino para hacer este trabajo. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, las muchas moradas significa que los discípulos serán recibidos en la casa de Dios como los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces,
La ida del Señor es su muerte, su regreso, su resurrección. em Cristo Así, hermanos, e no Pai, né? nos Porque João posibilita capítulo 1, recibir eu e o Pai somos um. en Cristo y en el Padre. Porque Juan capítulo 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Vamos a ver, Juan 10. João 10, 30. Oh, Señor Aqui Jesús. fala, eu e o Pai Hermanos, somos um. tenemos que entender. Irmãos, nós entendemos muito ainda na Juan nossa 10:30, humana, aquí dice, né? Eu yo y el Padre uno somos. O que quer dizer? Nosotros aún entendemos mucho en la lógica humana. Por ejemplo, si yo digo, Mesma opinião dele, mesmo yo pensamento dele, y Deus somos uno, ¿qué quiere decir o esto? homem consegue Yo ser y muito Deus bom, somos uno. no máximo, Yo na ideia, soy de la misma opinión de Él, del mismo pensamiento, ¿no es así? Entonces, lo que el hombre consigue ser uno con el otro, lo máximo es en la idea, la concepción, pensamiento, pero aquí es diferente. Aquí, y yo y el Padre uno somos, es una unión orgánica. no Pai e o Pai. De hecho son uno. Eu não consigo fazer isso com o Deus. Eu não consigo estar em El eu e o Deus Padre, em mim. el Hijo, Então, mas aqui está no en Pai, en eu el e o Padre y el Deus. Padre está en el Hijo. Yo no consigo hacer esto con Deus, Ildeo. Pai. Jesus diz, Yo no consigo estar en Ildeo y el Ildeo en mí. Y aquí, en el Padre y el Hijo, es así. Quien me ve a mí, ve al Padre, dijo Jesús. Quien vio al Hijo, vio al Padre. Yo no creo que estoy en el Padre y el Padre en mí. Hermanos, esta unidad orgánica es misteriosa. Esta cosa misteriosa, hermanos, va a suceder con nosotros en Dios. Você acredita nisso ou não? Nosotros vamos a ser uno con Dios Fora do script. en este sentido. ¿Ustedes creen esto o no? Eu ia ler depois, mas aqui, ó. Si no cree, voy a leer algunos versículos Eu não fuera de lo que escribí. Juan 17. tô, olha, Esto yo iba a leer João después 17, versículo 21. para que ustedes entiendan y que yo no estoy mintiendo, no. Essa unidade, eu e o Pai somos Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno. todos sejam um. Esta unidad, yo y el Padre somos uno. Dios quiere colocarnos en esta unidad Eles em para que sean para que o mundo todos creia sean que uno, tu como enviaste tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. para que sejam um. Quiere decir, nosotros vamos a ser uno también como el Padre y el Hijo. Colocar nessa unidade orgânica. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos. Dios desea colocarnos en esta unidad orgánica y misteriosa. Oh Señor Jesús, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, esto de decir yo y el Padre somos uno, no es meramente técnica de retórica, era una verdad, es una unión orgánica y Dios desea introducirnos en esta unión orgánica con Dios. Volviendo Aí o versículo 7. a Vós Juan me disse, 14. se vós Oh Señor tivesseis Jesús. conhecido, conheceríeis Ahí, meu Pai. Desde ahí el versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis quer dizer, y le habéis visto. entender Ahí Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quiere decir, el hombre no consigue entender esta unión orgánica con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús ya había dicho, Jesús no conseguía entender. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? mesmo, mas o Pai ¿No cree? permanece Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo el Padre ejecuta sus obras? ¿Cómo el Padre hace sus obras? Hermanos, es por medio del Hijo que habla las palabras del Padre. Recuerdan muy bien,
El enviado de Dios no habla su propia palabra. El enviado de Dios habla la palabra de Dios, habla la palabra del Padre. Jesús no hablaba su palabra, el Padre era quien hablaba por medio de él. Y esta palabra, siendo del Padre, hace las obras del Padre, hace las obras de Dios. Ahí el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Miren, si ustedes tienen dificultad de creer que Jesús soy enviado de Dios, ustedes no creen, parece que es difícil. Ustedes creen que es difícil que un hombre sea enviado de Dios y hable la palabra de Dios. Por lo menos crea por las obras que sucedieron, que están ahí. Porque estas obras y señales, ningún hombre puede hacerlas. ¿Qué hombre puede resucitar a un muerto 4 días, a Lázaro? ¿Qué hombre consigue curar a un ciego de nacimiento? ¿Qué hombre consigue curar a un paralítico allí, yaciendo allí, 38 años? E inmediatamente levantarse. Hermanos, es imposible. Aunque sea sanado en aquella hora, aquel paralítico no tenía músculos. Necesitaría de un tiempo para crear músculos. Tenía que hacer largas sesiones de fisioterapia. Aquel paralítico se levantó inmediatamente. ¿Quién es capaz de hacer esta obra? Solo Dios. Por eso, hermanos, el Hijo habla lo que el Padre quiere hablar. Y cuando el Hijo habla la palabra del Padre, el Padre hace sus obras. El Padre hizo crear los músculos de aquel paralítico. Inmediatamente aquel paralítico se levantó. Por eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que percibir fuera de la lógica humana. Hoy es lo mismo, hermanos. Hoy el Señor continúa haciendo cosas que el hombre no consigue hacer. Él hoy está ejecutando entre nosotros. Y muchos no creen. Hermanos, nosotros tenemos que creer, por lo menos, todas estas señales están sucediendo, por estas cosas sobrenaturales que están sucediendo todos los días. Todos los días recibimos un testimonio, uno aquí, uno allá, de cosas imposibles. ¿Cuántos suicidios fueron evitados? ¿Cuántos matrimonios fueron unidos? ¿Cuántas personas estaban muertas espiritual fueron restauradas? Todos los días está sucediendo esto. Por eso, hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a abrir un paréntesis. João 8. João 8, versículo 24. Vamos a abrir un paréntesis. Juan 8. Por isso eu vos disse que Juan não 8. crereis nos vossos pecados. Porque se não crereis Juan que 8:24 nos dice así. nos vossos pecados. Para mim, pela primeira vez, Por eso yo os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por primera vez Jesús estaba advirtiendo a los judíos que rechazaban la palabra del Padre, porque lo que él hablaba no era su palabra, era la palabra del Padre. Y si ellos rechazaban esta palabra, no creyendo en la palabra, en verdad, ellos van a continuar en sus pecados. Ellos iban a morir en sus pecados. No hay salvación, hermanos, pero si él creían, ellos serían salvos. Entonces, hermanos, si usted no cree, ya está juzgado. Si usted cree, ya está salvo. Entonces es simple así. Pero ellos no creyeron que en el yo soy. ¿Qué es el yo soy, hermanos? El yo soy es aquel que trae a la existencia las cosas que no existen. El yo soy, aquel que es increado. Nadie le creó a él. Nuestro Dios es un Dios autoexistente. Él es el mismo sinónimo de la existencia. El yo soy quiere decir yo soy la existencia. Usted existe porque yo soy. Usted está aquí sentado porque yo soy. Entonces, si usted no cree en el yo soy, usted no va a ser salvo. Si usted no cree en el yo soy,
quiero, a través de la muerte y resurrección de Cristo, salvarlo a usted, quitarlo del pecado. Y si usted no cree, va a morir en sus pecados. Es en este sentido estas palabras. Ahí el versículo 26. Muchas cosas tengo para decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Jesús no era una falsificación. Jesús vino del verdadero. Él hablaba las palabras del verdadero. Por eso que todo lo que Jesús hablaba, abría la boca, salía la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es así. Yo soy, ¿cómo dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la misma verdad, porque Él vino del verdadero. Y Él mismo es el yo soy. Él es la misma existencia. Oh Señor Jesús. Versículo 28. Y le dijo pues Jesús: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre yo hablo. Yo soy la misma existencia, pero mi origen es el Padre. El Padre es quien manda, el Padre es quien habla, y el Padre es quien hace las obras. Entonces, si usted no cree en mí, crea por lo menos que el Padre que está en mí. Crea por las obras que yo hago. Nadie vio a Dios jamás. Nadie vio a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 dice eso. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que ha dado a conocer. Nadie vio a Dios jamás. Pero quien ve al Hijo, ve al Padre. Usted quiere ver a Dios, Jesucristo. Véalo a Él. Hoy podemos ver en el Espíritu. ¿O no? Não acredita? Pedro falou isso. O apóstolo Pedro, aqui ó. 1 Pedro 1. ¿No cree? Pedro dijo esto. El apóstol Pedro dijo esto. Primera de Pedro 1. Versículo 8 nos dice así: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Quiere decir, nosotros no le vemos físicamente, pero nosotros le vemos espiritualmente, porque nosotros vemos con los ojos de la fe. No le vemos ahora, pero creemos, y nosotros amamos al Señor. ¿Es verdad o no? Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, Colosenses 1:15. ¿Cómo usted, Felipe, me pide para que vea al Padre? Porque quien me ve a mí ve al Padre. Nadie va a ver a Dios jamás. Nadie vio a Dios jamás. Él es invisible, nadie le va a ver. Porque yo soy la imagen del Padre. Colosenses 1:15. Él quien, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie va a verlo, pero usted quiere ver a Dios, ve al Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Por eso, hermanos, versículo 12, vamos a ver, vamos a volver. Yo tengo que dar secuencia a esto. Versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Hermanos, cuando yo leía este versículo cuando era joven, yo no entendía. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer obras mayores que las que Jesús hacía? Parece imposible. ¿Cómo vamos a hacer obras mayores? Jesús es el mayor. ¿Quién va a hacer obras mayores? Ahí, hoy, yo entiendo. ¿Saben por qué? Porque quien hace la obra es el Padre. ¿Y quién va a continuar haciendo la obra? Es el Padre. Él va a hacer obras mayores.
¿Por qué? Porque es Él quien hace. Él hace una obra mayor hasta terminar los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, hoy el Señor puede usarlo a usted É Deus para hacer la obra, porque quien hace la obra no es usted, es el Padre, es Dios, por medio de la palabra de Cristo. ¿Es así o no? Por eso, hermanos, la palabra funciona. La palabra que el Señor nos habla, esta misma palabra hace con que el Padre haga la obra. Hermanos, nosotros vamos a hacer obras mayores, sí, pero no nosotros, sino Dios en nosotros, por medio de su palabra. ¿Estoy en lo correcto o no? Você não teve essa dúvida? Ahora entendí. ¿Cómo voy a ser mayor que el Señor haciendo obras mayores? ¿No es así, Amir? ¿Usted no tenía esa duda? E Oh, quanto Señor recebereis, Jesús. e tudo quanto pedides, Vamos a continuar. isso farei, a fim de que Versículo o Pai 13. seja Y glorificado. todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, Não, porque o Filho, ¿por qué el Padre es glorificado en el Hijo? Hermanos, porque el Hijo hace las cosas que el Padre quiere. Él no hace nada más allá de lo que el Padre quiere. Usted va a decir, usted está inventando. Está bien, vamos a ver en Juan 17 entonces. eu te Juan glorifiquei na terra. 17, versículo 4. Eu te Yo glorifiquei na te he glorificado en la tierra. ¿Qué es glorificar a Dios entonces? terra. A obra, Yo te glorifiqué en la tierra. He acabado que é glorificar? la obra que me diste que hiciese. ¿Qué es glorificar a Dios? Você- ¿Cómo usted glorifica a Dios? A obra que Deus te confiou para fazer. Usted, haciendo usted la obra que Dios te confió para que usted haga. Evangelho. Fazer comportamento. Cuando usted va, el Señor le manda a usted ir a las calles a predicar el Evangelio, a hacer colportaje. Né, Fabão? Usted, aunque no tenga ganas de hacerlo, pero usted obedece a la palabra. Va para allá. ¿Dónde está Fabán? Aconteceu. Aí o que aconteceu? Aunque no tenía voluntad, pero usted O obedeció. Senhor te deu a experiência que você ¿Qué sucedió allí? El Señor te dio la experiencia que usted le pidió a Él. Como Jesus Hermanos, es esto. fazer Esto es glorificar a Dios. Como Jesús glorificaba al Padre haciendo las obras que el Padre le confió para hacer. ¿Cómo usted glorifica a Dios? Haciendo la obra que Dios te confió para hacer. Pero no usted, por la palabra. Por isso, irmãos, La palabra hace la obra. ¿Estoy en lo correcto o no? em meu nome, Por eso, hermanos, ahí usted puede pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. fazer tudo isso, hein? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué quiere decir todo esto? Vai ser feito. Quiere decir, entonces, de aquí en adelante voy a pedir al Señor. Todo va a ser hecho. Todo lo que yo le pida va a ser hecho. ¿Usted lo entendió así o no? Pero todo lo que pida va a ser hecho. Hermanos, es así. Cuando usted está en esta etapa, en este estado, o en este estado, Assim como o Filho usted es tan uno con el Señor, así como el Hijo era uno con el Padre. Hermano, todo lo que usted le pida, su pedido en verdad es el pedido del mismo Señor. né, para ter No es usted pedir para ganar en la lotería, no es usted pedirle para tener alguien te dar de regalo una lancha. pedido do próprio No. Lo que usted le pida va a ser el pedido del propio Padre. Filho. El pedido, la voluntad de Dios es la voluntad del mismo Hijo. Que você pedir, vai ¿Usted interpreta así o no? Hermanos, ahí todo lo que usted le pida, Él va a hacerlo. Porque usted es tan uno con el Señor, tan uno con el Señor. Lo que usted le pide es lo que Él quiere hacer, solo que Él necesita un comando aquí en la tierra, que es usted. Cuando usted pide, Él hace. Él solo estaba esperando esto. Los hermanos me entienden. No es estar pidiendo para estar rico, no. com Deus, Es usted ser tan uno con el Señor, tan uno con Dios, hermanos. Su pedido es lo que Dios quiere hacer. Él solo estaba esperando su oración, su pedido, Él hace. Ahí, hermanos, por eso, hermanos, si me amares, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, se você for na King James, oh Señor, porque guardar
guardaréis aquí. Si usted va a la King James actualizada, porque guardar los mandamientos quedó muy religioso para nosotros. Vamos a guardar los mandamientos, pero si usted va a la King James actualizada, traduce así: si me amáis, obedeceis a mis mandamientos. ¿Cómo es que yo digo que amo al Señor? No es hablar de la boca para afuera. Yo amo al Señor. Oh, Señor, yo te amo, yo te amo. Si usted ama, obedece también mis palabras. Practique. ¿Es verdad? Oh, Señor Jesús. Ahí vamos a continuar. Versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, qué maravilla. Jesús, los discípulos no tenían que estar preocupados. Jesús iba, pero no los iba a dejar solos. Él ya iba a rogar al Padre para que el Padre mandase otro consolador. Este otro consolador, este consolador es Paracletos. Paracletos, hermanos, es uno que está siempre a su lado, al lado suyo, para defenderte. Él es su abogado. Quien entró en apuros en alguna situación jurídica, usted necesita de un abogado para defenderte. ¿Es verdad, hermanos? ¿Y quién no tiene abogado? Está desesperado. Hermanos, los discípulos no tenían que estar desesperados. Ellos van a tener a alguien que el Padre iba a mandar en nombre de Jesús. Alguien iba a estar en ellos, iba a defender su causa. No necesita estar preocupados. Hay alguien a su lado. Va a cuidar de usted. Va a cuidar de sus intereses. Va a luchar por usted. Este es el otro consolador. Hermanos, usted tiene un abogado dentro de usted. Usted tiene a alguien que está siempre al lado tuyo, de tu lado. Aunque tus amigos te dejen, pero usted tiene un Paracletos. Él está de su lado. ¿Está bien? Y este otro consolador, ¿quién es? Es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este otro consolador no es un extraño a usted. Estoy hablando de los discípulos. Discípulos, este otro consolador no es extraño a ustedes. Este otro consolador es el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, porque no le conoce. No le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ustedes le conocen, es familiar a ustedes, es conocido de ustedes. ¿Y quién es este? Él habita con vosotros, que soy yo, habita con vosotros, y Él estará en vosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, volverá para los discípulos. Si los discípulos estaban llorando en la pérdida inminente de su Señor, este Señor ahora va a estar dentro de ellos. ¿No es mejor aún esto? ¿No es así? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la carne, Jesús iba a dormir en su aposento y yo, como su discípulo, dormía en otro lugar, otro cuarto. Yo no estaría con el Señor Jesús, pero ahora, si Él va y manda otro consolador, el Espíritu de verdad, va a estar en mí. Entonces, donde yo esté, Él va a estar en mí, Él va a estar conmigo. ¿No es mejor esto, hermanos? Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos con nosotros. Si usted lamenta el hecho de haber nacido en los días de hoy, no haber nacido en Palestina, en la tierra donde Jesús vivía, allí en Galilea, después en Judea, usted no necesita lamentarse. Usted no estuvo con Jesús allá, pero hoy es mucho mejor. Hoy Jesús está en usted como su defensor, como aquel que está siempre al lado tuyo, advogando por usted. Él es el Espíritu de verdad. Él quiere llenarle a usted con la misma verdad, con la realidad de Dios. Hermanos, esto es llenar a la iglesia con la gracia, con la verdad.
hasta la plenitud de Dios. Este es el trabajo del Espíritu de verdad. Por eso, oh Señor Jesús, no os dejaré huérfanos y volveré para vosotros. Este Espíritu, hermanos, de verdad, es el Espíritu que yo ya hablé, el aceite compuesto de la unción. En Éxodo 30, del 23 al 25, este es el Espíritu, es la palabra que se hizo carne, habitó entre nosotros y ahora se tornó el Espíritu de verdad y con la misión de llenarnos con la misma verdad. Hermanos, todos los espacios vacíos de nuestro ser natural necesitan ser llenados por la verdad. Nosotros aún somos inconsistentes, aún tenemos mucha vanidad. El Señor Cristo quiere llenarnos con la misma verdad divina. ¿Y quién va a hacer esta función, va a ejercer esta función? Es el Espíritu de verdad. Está llenándonos, hermanos. Oh Señor Jesús, hoy, hermanos, Jesús entonces, versículos 18 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía por un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, nosotros no estamos solos, ¿no? Los discípulos estaban preocupados, vamos a quedarnos huérfanos. Pasaron más de 3 años siguiendo al Señor, viendo las señales que Él hacía, qué maravilla que era aquello. Y tenían dirección, tenían gobierno, pero de repente estaban prontos a perder esta dirección, a este que le daba la dirección a ellos. Pero ahora dicen, yo no os dejaré huérfanos, no. Aún por un poco, el mundo no me verá, pero ustedes me veréis. ¿Por qué? Porque voy a continuar viviendo y vosotros también viviréis. Si yo vivo, ustedes viven. Si Jesús no vive, nosotros no vivimos. Si Él vive, nosotros vivimos. Oh Señor Jesús. Vamos a continuar. Juan 20, ya hablé, pero vamos a leer Juan 20, versículo 19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando a las puertas cerradas, los discípulos perdieron la presencia física del Señor Jesús. Estaban allí preocupados. Cerraron las puertas del salón donde ellos estaban con miedo de los judíos. Y Jesús vino en un cuerpo de resurrección, se colocó en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Hermano, esto es el misterio. Este Jesús estaba con un cuerpo de resurrección, un cuerpo incorruptible. Sin embargo, este cuerpo no trae los registros de las marcas en sus manos y la marca del lado de Jesús. Hermanos, esto es un misterio, pero al mismo tiempo no es material, no es materia, no es físico. El cuerpo no era físico. Podía aparecer, podía desaparecer, podía ir a cualquier lugar, pero tenía las señales en las manos. ¿Y ahí qué sucedió? Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Se alegraron los discípulos, por tanto, y le dijo Jesús, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo también os envío. La obra que Jesús, que le fue encargado a él hacer, no terminó, solamente comenzó. ¿Y quién va a dar continuidad a esta obra? Después de todo lo que el Señor Jesús hizo, es la iglesia, es usted, soy yo. Él entonces necesitaba enviar a sus discípulos. Así como Jesús fue el enviado del Padre, nosotros somos enviados del Señor. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dijo que recibid el Espíritu Santo. Entonces los discípulos en aquel momento recibieron al Espíritu de verdad. Entró en ellos
Y ahora Jesús está en ellos, está viviendo dentro de ellos, inseparablemente, nunca más se separará. Hermanos, nuestro Señor Jesús hoy está en usted, Él está viviendo en usted, Él es su abogado, Él es su paracleto, Él es el Espíritu de verdad. La función de Él es llenarlo a usted con la verdad de Dios, con la realidad divina. Es verdad, y la función de Él es enviarlo a usted para que usted también salga para rescatar a otras personas, para ser sus discípulos, para estar bajo su comando. Esto es el Evangelio del Reino. Estamos aquí para predicar el Evangelio del Reino. Vamos a continuar. Capítulo 14, versículo 21. Versículo 20 no leí, ¿no? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora agregó algo. Hasta ahora él dijo, ustedes crean que yo, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pero ahora agregó, nosotros también fuimos incluidos en el Dios triuno. Y vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Hermanos, miren, es por eso que Jesús necesitaba irse. Sin la muerte y resurrección de Cristo, nada de esto se haría realidad. Nosotros no tendríamos al Señor dentro de nosotros. Gracias al Señor tenemos el Espíritu de verdad. El mismo Señor viviendo dentro de nosotros. Por eso Él vive, nosotros también vivimos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Oh, Señor Jesús. Aquí dice, aquí que tiene mis mandamientos y los guarda, también se puede entender como el que tiene mis mandamientos y obedece a los mandamientos. Tener la palabra que el Señor habla con nosotros es una cosa. Obedecer esta palabra es otra cosa. Este es el que me ama. ¿Quién ama al Señor? Es el que obedece a su palabra. El Señor nos ha dado fielmente su palabra, pero si usted toma esta palabra y lo hace algo común, hermanos, ahí usted no ama al Señor. Si usted ama al Señor, usted aprecia la palabra del Señor como nuestros adolescentes. Este amor, este aprecio por la palabra, hacen inmersión, hace transcripción. Si usted ama, usted pone en práctica, usted obedece las palabras. Ahí, y yo también lo amaré y me manifestaré. El Padre le amará, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiesta a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oh, Señor Jesús, hermanos, esta es la voluntad del Señor. El Señor quiere morar y hacer de nosotros un lugar de habitación de Dios. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo ya es algo especial. ¿Ya sabía esto? Yo ya leí una vez, creo que está en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 19 creo. ¿Cómo nos dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este santuario se puede entender como templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Usted sabía que usted es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en usted, el cual tenéis de Dios.
este Espíritu Santo vino de parte de Dios y que ustedes no son de vosotros mismos. Ustedes sabían esto. Este cuerpo no le pertenece a usted. Este cuerpo aquí es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. De aquí en adelante, tenga cuidado con lo que hace con el cuerpo. Este cuerpo no es suyo. Este cuerpo es del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, ¿qué tengo que hacer siendo mi cuerpo templo del Espíritu Santo? Es unirse al Espíritu. Todo el tiempo unirse al Espíritu. Yo necesito unirme al Espíritu. ¿Cómo yo puedo unirme al Espíritu de una manera concreta? Es por la palabra. Por eso, dice, si alguien me ama, guardará mis palabras. Es por la palabra que usted se une al Espíritu. Y aquel que se une al Espíritu es un espíritu. El que se una al Señor es un espíritu con Él. Vamos a continuar. Señor Jesús. Versículo 24. Quien no me ama, no guarda mis palabras. Otra vez, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La autoría no es mi autoría, oh Señor Jesús. Yo igualmente quiero declararles a ustedes, esta palabra que estoy hablando con ustedes no es de mi autoría. Lo único que yo hago, hermanos, en el momento de preparar el mensaje, yo simplemente sigo el texto, sigo la dirección que el Espíritu me dio y yo espero en el Señor que me dé alguna revelación, alguna indicación. Y yo les paso a ustedes, es esto lo que yo hago. Yo no invento nada. No invento nada diferente para hablar. Yo necesito de esto. En verdad, no puedo hacer esto. Porque todo tiene que venir de parte de Dios. Si no, esta palabra no funciona. Esta palabra no ejecuta la obra de Dios. Por eso que Jesús, quiero decirles a ustedes, la palabra profética no es de mi autoría. No es de mi autoría. La palabra profética es de autoría de Dios. Yo soy solo un canal. Busco ser fiel al Señor para pasar algo que es de su autoría. Entonces, la palabra que habéis oído no es mía del Padre, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, es muy interesante ahora. Entra ahora en otra fase más profunda. Hermanos, este otro Consolador no es solo el Espíritu de verdad que ahora pasa a morar en mí y yo tengo a alguien que me defiende como el Paracleto, como el abogado, que está infundiendo la verdad de Dios en mí. Más que esto, hermanos, yo tengo a este Consolador que está dentro de mí, que el Padre envió. Hermanos, este me enseña, me orienta. Hermanos, esto es muy interesante. Yo no solo tengo un abogado que me defiende, no tengo a alguien objetivamente supliéndome con la realidad de Dios, sino que, hermanos, en mi día a día, yo tengo a alguien que me enseña. Yo tengo a alguien que me orienta. Y este alguien, hermanos, ¿quién es? Es la unción espiritual. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar entonces. El Hijo, Él es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo. Y este Espíritu Santo fue enviado en nombre del Hijo por el Padre. El Padre envió a este Espíritu Santo para dentro de nosotros como el otro Consolador, pero es en nombre del Hijo. ¿Qué quiere decir en nombre de? En nombre de. El Hijo vino en nombre del Padre. En otras palabras, el Hijo y el Padre son uno.
no solo el Hijo representa al Padre en todo lo que hace y en todo lo que habla, sino que el Padre y el Hijo son uno, ¿es verdad? Y ahora el Espíritu Santo fue enviado en nombre del Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo y el Hijo son uno. Por eso, hermanos, ¿quién está en nosotros? Es el Espíritu Santo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de verdad. ¿Quién está en nosotros? Es el mismo Hijo, es el Cristo. Oh, Señor Jesús. Y este que está dentro de nosotros, hermanos, este Cristo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, Él nos enseña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Hermanos, esto es maravilloso. Capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, ¿qué es la unción aquí? Esta unción, hermanos, es exactamente aquel aceite sagrado de Éxodo 30, que es el aceite puro, que es el Espíritu de Dios, agregado con elementos de Cristo, experiencias humanas de Cristo. Y ahora, hermanos, Él fue enviado como el Espíritu Santo para dentro de nosotros. Y cuando Él entra en nosotros, hermanos, Él tiene una función dentro de nosotros. Él funciona como la unción. ¿Cuál es la función de la unción? Las mujeres les gusta ir en las farmacias y comprar pomadas, ungüentos. ¿Cómo les llaman ustedes? Cremas. Cremas de esto, cremas de aquello. Una vez mi baño estaba lleno de cremas. ¿No es así, Hildeo? ¿No está lleno de cremas? Usted solo tiene un cepillo de dientes. El resto de tu mujer lleno de cremas. Loción de aquello, pomada de eso, crema de aquello. ¿Cuál es la función de la unción? Piel seca. Cuando usted le pasa la loción, ¿no queda agradable? ¡Wow! ¡Qué lindo! Labios secos. Pasa algo aquí, queda hidratado, queda bien. Hermanos, la unción tiene este papel de ungirlo a usted. Ahí te da una sensación de paz. Sensación de algo agradable, ¿no es así? Por eso, hermanos, ella, volviendo a Juan, usted va a entender. Juan 14, 27. Después de haber hablado del Espíritu Santo, entra en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, oh Señor Jesús. Gracias a Dios, nosotros tenemos la palabra rema, que el Señor nos habla todos los días. Todas las semanas tenemos una palabra nueva que el Señor habla con nosotros. La palabra profética, la palabra actual, la palabra rema, que el Señor nos habla, nos da dirección como aquella antorcha. Hay una señal externa iluminándonos. Vaya por esta dirección. Ahí usted va por aquella dirección que la palabra da. Pero, ¿y si usted, yendo a esta dirección, y usted, cómo usted sabe si usted aún está haciendo las cosas correctas? Usted tiene la palabra entonces, guiándote. Usted también tiene la unción dentro de usted. Conforme usted va siguiendo aquella dirección y practicando,
Porque en la práctica usted puede equivocarse, ¿no es así? Usted tiene la dirección, pero en la práctica puede equivocarse. ¿Cómo usted sabe que no está equivocándose? Usted está en el camino correcto. te dá paz, La unción te te dá da aquela paz. sensação agradável Te da aquella sensación agradable de haber pasado una loción. Nós temos a palavra, No es lindo, no es agradable. Tenemos la palabra, pero tenemos la unción. Hermanos, tenemos todo. ¿Para qué estar con temor? ¿Para qué tener miedo, recelo del futuro? El Señor nos dio todo. vamos lá, Oh, Señor Jesús. eu tenho que terminar, tá? Vamos a continuar. Irmão, nós Yo tengo que terminar. Hermanos, nosotros, versículo 27 y 28. La paz os dejo, ya leí, versículo 28. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hermanos, ¿no es maravilloso? Nosotros, los discípulos, deben estar alegres, porque cuando el Hijo va al Padre y el Padre es mayor que el Hijo, ciertamente no lo dejaría huérfano, no lo dejaría solo, por lo contrario, le suplirían en todo, en todo. Hermanos, los discípulos estaban con que van a perder al pastor. sem pastor é Las ovejas, hermanos, sin pastor es lo peor que hay. Isaías, Ellos estarían sin rumbos. Isaías 53:6. estávamos nessa situação. Todos nosotros, hermanos, estábamos en esta situación. Ya leí esto. E humilhado, mas não Él abriu fue oprimido y humillado, foi levado pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Hermanos, él hizo esto ¿para qué? Versículo 6. Porque todos nosotros andábamos descarriados como ovejas, cada uno desviándose por el camino. Pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, fue necesario que Cristo muriese por nuestras iniquidades para que nosotros no vivamos más descarriados como ovejas perdidas. ¿Entendieron? La necesidad de que Él muriese en la cruz y resucitase es para que nosotros no estemos perdidos otra vez, porque ahora tenemos la unción interior, vamos a tener la palabra dándonos orientación y dirección, y vamos a tener la unción exterior indicándonos paz, que estamos haciendo la voluntad del Padre. não estando mais, né? No estando más Por isso, irmãos, em perdidos como... Por eso, hermanos, en Mateos 9, de desespero, Mateos 9 indica bien esta situación de desespero de las ovejas sin pastor. isso aqui, na verdade, para aumentar encargo de vocês Mateos irem pra rua. 9, voy a leer ustedes para aumentar el encargo de ir a las calles. Mateus 9:35. Mateos 9, Como diz? 35. Percorria Jesus 35, todas as ¿cómo cidades e dice? povoados, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. porque Jesus Hermanos, es lo que ustedes hacen en las calles. ¿Por qué? Porque Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, todos nosotros estábamos así. ¿Usted no estaba así? Usted no se sentía como una oveja sin pastor. Por eso, hermanos, toda la humanidad sufre hoy, principalmente en los días actuales. Sufren con angustias, sufren con aflicciones, sufren con ansiedades. Hermanos, no hay ningún ser humano que no sufra esto. Hermanos, algunos va dejando que esto se agrave, entran en síndrome del pánico, estrés muy grande y hermanos, están perdidos como ovejas sin pastor. Hermanos, es así que está la humanidad. Jesús murió en la cruz, hermanos, es para quitarnos de esta situación. ¿Por qué? Usted puede anunciar en las calles
que esta persona, como oveja perdida, pueda tener la dirección por la palabra. Ella no necesita vivir como oveja perdida. Ella puede tener dirección, que es la palabra profética. Y más que esto, ella va a tener la unción en su interior, que va a enseñarle cuál es el camino en que va a tener paz. Cuál es el camino que no tiene paz, huye. Tiene paz, siga. Hermanos, qué cosa maravillosa. No estamos perdidos. ¿Usted está perdido? No. Entonces no necesitamos estar con miedo. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, la unción espiritual y la palabra del lado externo. Señor Jesús, amén. Vamos a terminar. Necesito terminar. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe. Ya no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Voy a terminar entonces diciendo lo siguiente. Hermanos, aquí el príncipe del mundo es Satanás. ¿Está bien? El príncipe del mundo, él usurpó este mundo para sí mismo y domina este mundo con sus príncipes, con sus principados y potestades del aire. Él era. Vamos a ver, Juan capítulo 12 también habla, 12:31. Y ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces el príncipe, quien reina este mundo, es Satanás. Y capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿quién es el príncipe del mundo? Es el ángel Lucifer, que se rebeló contra Dios. Dios le dio, le creó con una perfección en sabiduría y también en hermosura. Y él entonces, el orgullo entró en su corazón. Él creyó que podía ser igual al Dios Altísimo. Pero Dios no le escogió a él para hacer la conexión con las criaturas. Dios escogió a su Hijo Jesucristo, que vino humildemente aquí en la tierra a cumplir la misión del Padre y murió en la cruz para esto. Finalmente, Él hizo todo el trabajo más difícil para hoy. Nosotros tenemos la palabra en lo exterior y la unción en lo interior. Por eso que Jesús fue el escogido del Padre para reinar sobre todas las naciones. Esto está en Salmo 2, 6 al 9. Y con la repetición de la historia, Caín mató a Abel con envidia. Satanás quiere matar a Jesús por envidia a Jesús. Pero él no tiene poder sobre Jesús, ni fue él quien mató a Jesús. Jesús murió porque él quiso. ¿Cómo yo digo esto? Juan 10. Vamos a terminar aquí. Juan 10, versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Yo soy quien la doy. Satanás piensa que va a quitarme mi vida, pero yo soy quien doy mi vida. Él no tiene poder para quitarme la vida. Al versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Satanás quiere quitarle la vida a Jesús. Jesús murió no por la autoridad de él. Jesús murió porque él quiso hacer la voluntad del Padre. Hermanos, para darnos todo lo que nosotros tenemos hoy para hacer la voluntad de Dios. Ahí al final, vámonos de aquí. Debe indicar, ellos estaban en la cena, debe indicar que Judas salió para buscar a las personas, para prender a Jesús. Entonces Jesús no quería ser preso en la cena, tiene que cumplir más cosas. Entonces Jesús, vamos a salir de aquí, porque Él debe estar viniendo con una tropa para arrestarme. Entonces vamos a salir. Tal es así que Él fue
preso después que Jesús fue al jardín de Getsemaní. Vamos a llegar hasta allí. Entonces, vámonos aquí, es para no ser preso allí. Vamos a salir al jardín de Getsemaní. Bueno, hermanos, ustedes entendieron. Hermanos, es un capítulo muy importante de la Biblia. Sin este capítulo nosotros no entenderíamos, hermanos, toda la economía de Dios, todo el plan de Dios. Y hoy, hermanos, no solo tenemos la palabra, ya disfrutamos tanto de la palabra, pero hoy nosotros tenemos la unción interior. Nosotros tenemos el Espíritu de verdad dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la unción espiritual como la loción que está ungiéndonos. Cada vez que sentimos paz es porque estamos agradando al Padre. Jesús es el Señor. Amén.